Bien, muy buenos días o muy buenas tardes a cada uno de ustedes, de acuerdo a la zona horaria donde nos están viendo. En algunos lugares es tardes, en algunos es días todavía. Es un privilegio para su servidor estar aquí con ustedes hoy en esta mañana. Yo pensé que no iba a poder estar porque desde el viernes me sentía algo mal. Ayer fue un día casi fatal. Estuve todo el día en una situación muy crítica en cuanto a mi sentir a causa de los medicamentos. Son medicamentos algunos muy fuertes los que estoy ingiriendo y me ocasionan muchas molestias. Ayer estuve muy decaído, bastante decaído, somnoliento, y hoy amanecí un poquito también así, pero le doy gracias a Dios hoy por permitirme por permitirme estar aquí con ustedes. Agradecemos a cada uno de ustedes también que nos está viendo o que va a empezar a vernos. Y me gustaría iniciar hoy en esta mañana con una palabra de gratitud para con nuestro Dios. Me gustaría hacer alguna oración por la gratitud que tenemos que mostrar diariamente para con nuestro Dios. Entonces le invito por favor a que elevemos una oración, una plegaria a nuestro Dios y Padre Celestial. Señor, hoy en esta hora te alabamos y te glorificamos, Dios, porque eres tan bueno con nosotros. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque no hay otro Dios como tú, porque tú eres digno, Señor, de la suprema alabanza. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido un nuevo día, en medio de luchas, de pruebas, en medio de circunstancias tan complicadas por las cuales algunos estamos atravesando. Aún así, Señor, eres bueno y estás con nosotros a nuestro lado. Gracias, Señor. Gracias porque nos provees para nuestras necesidades, porque todos los días tenemos algo que comer, algo que tomar, porque tenemos un lugarcito donde protegernos del sol, de la lluvia, del frío, del calor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la fuerza que nos permites tener hoy en esta mañana. Y te rogamos por todas aquellas personas que están enfermas también, aquellas que están padeciendo, aquellas que están ahorita en estos momentos con dolores, algunos que están sufriendo las llagas, están sufriendo las consecuencias, Señor, los efectos de alguna medicina. Bendíceles y fortaléceles, Señor. Por las personas que están con cáncer, que puedas darles fortaleza física y también fortaleza espiritual y emocional para afrontar su enfermedad. Gracias, Señor, por todas estas cosas que nos has dado. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy en esta mañana quiero compartirles acerca de un personaje. A través de la Biblia encontramos personajes de los cuales todo el mundo conoce algo sobre ellos. Hay personajes tan famosos de la Biblia que todo el mundo los menciona, todo el mundo los utiliza como ejemplo inclusive. Hay libros de liderazgo, libros acerca de la economía, acerca de planeación, que mencionan personajes bíblicos. Por ejemplo, hace algunos años vi un libro americano, hablando acerca de la economía y menciona el asunto de de José el hijo de Jacob. Y él menciona en ese libro que José tenía o impuso un sistema de administración excelente para poder sacar a Egipto de la crisis en la cual se encontraba. Pero también hay otros personajes que podemos mencionar y que todo el mundo conoce, por ejemplo, sobre Noé. Todo el mundo sabe acerca de Noé y del arca. Todo el mundo sabe acerca de Jonás y el gran pez o la ballena, como algunos mencionan. Todo el mundo sabe acerca de Moisés, que algunos lo han reconocido como el mejor líder después del Señor Jesús, el líder por excelencia, aquel personaje que pudo sacar a un pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra, prácticamente a la entrada de la tierra prometida. Y así podemos mencionar muchos personajes,
Y uno de esos grandes personajes mencionados, o tan famosos que quiero compartir hoy en esta mañana, es acerca del personaje que la Biblia conoce como Sansón. Sansón, un personaje muy famoso del cual también han surgido ideas erróneas o fantásticas. Algunos lo han mencionado como un hombre muy poderoso, el hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra. E inclusive hay dibujos animados o caricaturas acerca de personajes como Sansón. Es una idea errónea. Sansón no fue el hombre más poderoso del mundo. Ciertamente en algunos momentos Dios le dio la fortaleza, el poder, pero no siempre Sansón tuvo ese poder. La Biblia menciona que el Espíritu de Jehová venía sobre él y era cuando él obtenía esa fuerza. Otros han mencionado a Sansón como que su cabello era la fuente de su poder, y por eso algunos dicen: yo soy como Sansón, por eso traigo el pelo largo. Sansón no, su poder no estaba en el cabello era símbolo de la unidad que él tenía con Dios. Sin embargo, el cabello no era lo que le daba la fortaleza. Repito, reitero, el poder de Sansón consistía en que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, venía sobre él, y era cuando él podía hacer esas obras o esos prodigios, esas fortalezas que él tenía, era a través del Espíritu de Jehová. Sin embargo, Sansón, a pesar de todo el poder que él tuvo, quiero mencionar que Sansón cumplió a medias. Y quiero mencionar mi tema hoy en esta mañana: el hombre que cumplió a medias su propósito. Un hombre que realmente no cumplió su propósito al 100%. Y le invito a abrir su Biblia, por favor, en el libro de Jueces. En la Biblia menciona a Sansón en el libro de los Jueces, en el capítulo 13. Ahí de los capítulos 13 al 16 del libro de los Jueces es donde se menciona la historia y la vida, el inicio de Sansón, su origen, su obra y desafortunadamente también su fracaso. En el libro de los Jueces, le comento, capítulo 13, ahí inicia el capítulo 13 con el nacimiento de Sansón. Voy a permitirme leer esta porción. Por favor, si usted tiene su Biblia, búsquela ahí en su Biblia. Y si no tiene usted Biblia en ese momento, por favor escuche. Le ruego que escuche. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Es una frase importante. Y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esa mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí está su objetivo principal. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 6 dice: y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz a un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah,
Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Maona no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no tomará vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y más adelante, versículo 24 dice: Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí, hermanos y amigos, encontramos cómo fue el nacimiento de Sansón. Sansón realmente, su nacimiento fue milagroso, como veremos un poquito más adelante. Sansón nació en el momento histórico exacto. Dice la Biblia que en aquel tiempo era el tiempo de los jueces, valga la redundancia. Sansón nació en ese tiempo tan caótico. A ese tiempo se le llamó así el tiempo de los jueces, porque en aquella ocasión, en aquella época, el pueblo de Israel elegía o estaba viviendo y Dios elegía a una persona que iba a regirles, que iba a controlarles, que iba a gobernarles. Y se le llamó juez, o se le llamaba juez. El pueblo de Israel constantemente se desviaba del camino del Señor. Constantemente erraba en cuanto a su servicio. El pueblo de Israel se alejaba de Dios, le daba la espalda al Dios Todopoderoso. El pueblo que Dios había elegido para el nacimiento de Cristo Jesús, para el nacimiento de Mesías, constantemente le daba la espalda. El pueblo de Dios se alejaba de su Dios Todopoderoso. Cuando el pueblo hacía eso, Dios permitía que los pueblos de alrededor los oprimieran. Dios permitía que su pueblo fuera subyugado. Dios permitía que su pueblo sufriera. A veces nosotros nos preguntamos por qué sufro. A veces es por nuestra propia culpa. No siempre es así, pero en algunas ocasiones es nuestra propia culpa por la forma con la cual servimos o pensamos que servimos a Dios. En el tiempo de los jueces se caracterizó al pueblo de Israel por su inestabilidad. Económicamente sufrían escasez, sufrían hambres y eran saqueados por sus opresores.
Socialmente las familias se desintegraban, los hijos no respetaban a los padres, las esposas eran como esclavas para los hombres. Los hombres no tenían muchas veces el liderazgo que les correspondía. Socialmente el pueblo se desmoronaba. Espiritualmente no se diga. Espiritualmente adoptaron las costumbres y las fiestas paganas de los pueblos de alrededor. Cayeron en idolatría. Le daban a Dios la espalda constantemente. Dios en aquellos tiempos, el Dios Todopoderoso, se volvía una opción más para el pueblo entre la cantidad de dioses que adoraban. A veces adoraban a un dios, por ejemplo, a Baal y a Dios al mismo tiempo. Tenían su altar para Baal y levantaban el altar para Dios, y a los dos los adoraban según ellos. Hoy, en nuestros días, es algo similar. Desafortunadamente, vivimos días en los cuales Dios se vuelve una opción. Dios se vuelve una opción en el sentido de que escogemos si vamos a la iglesia cuando se podía. Ahorita desafortunadamente no se puede, pero cuando se podía asistir a la iglesia, Dios era una opción. Si no me llegaban visitas, iba a la iglesia. Si no me acostaba tan tarde y me levantaba tarde, pues bueno, hoy me levanté de buenas, hoy sí voy a la iglesia. Dios se ha vuelto en nuestro tiempo una opción. A veces nuestras actividades las organizamos de acuerdo a que si hay un partido de fútbol o no, o X equipo va a jugar. O las arreglamos nuestras actividades de acuerdo si viene un familiar, o a ver si tenemos alguna fiesta por ahí. Dios se ha vuelto una opción, como en el tiempo de los jueces. Sansón vivió una época muy complicada y muy difícil. El pueblo abandonó a Dios, y por eso Dios permitió que los enemigos los oprimieran. La frase de los jueces más común en el libro de los jueces era: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que quería. Cada uno hacía lo que se le venía en gana. Hermanos y amigos, ¿no es cierto que estamos en una época muy parecida, en donde a veces exaltamos de una forma desmedida nuestra forma de pensar y decimos, es que ya analizo mejor, ya veo mejor las cosas? Y pues Dios, pues sí, la religión, dicen, es una opción. Déjeme decirle que Dios no es una religión. El Señor Jesús no creó ni fundó una religión. El Señor Jesús vino a dar vida eterna. Y ciertamente nos reunimos en iglesias porque Él estableció la iglesia. Pero la iglesia no es una religión. La iglesia no debe ser una opción. La alabanza en la iglesia debe ser una situación prácticamente obligatoria por lo que Él ha hecho en nosotros. Sansón nació en una época difícil, tal como usted y yo hemos nacido y estamos viviendo. Una época tan difícil en todos los aspectos. Socialmente, nuestro tiempo es triste. Socialmente nos estamos desmoronando. Las familias se están cayendo. Se está cambiando el concepto de lo que es familia. Económicamente no se diga. Estamos sufriendo. ¿Quién no está sufriendo en este momento económicamente? Pero lo peor es que espiritualmente las iglesias están en ruina. Y lo más triste es que nuestras iglesias se están llenando de gente que realmente es religiosa, pero no ha tenido una transformación completa y total en Cristo Jesús. Algunos están yendo a la iglesia por una mera tradición, porque ahí nacieron, porque los llevaron desde niños, porque sus papás ahí asistieron y ellos ahí crecieron. Pero muchas personas que están yendo a las iglesias no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Ellos piensan, mucha gente que va a nuestras iglesias, piensa que son salvos simplemente porque conocieron, dicen ellos, la palabra. Es que ya conoció la palabra, pero no ha conocido a Cristo. Estamos en una sociedad muy similar a la que vivió Sansón. La Biblia lo que nos dice sobre Sansón
no los mitos sobre Sansón, lo que Dios dice en la Biblia sobre Sansón. Sansón nació de una manera milagrosa. Dice la Biblia en el libro de Hechos, que acabamos de leer, Jueces capítulo 13, que su madre era estéril y nunca había tenido hijos. Nació de manera milagrosa. Su madre era estéril. Pero lo más interesante es que nació por el deseo de Dios. Dios permitió su nacimiento. Y déjeme decirle, amigo y hermano, que usted y yo hemos nacido por el deseo de Dios. Dios lo permitió. A veces hay padres que por una mala decisión, no quiero ser grosero, pero a veces por un momento de pasión con otra persona, concibieron un hijo y desafortunadamente le echan la culpa al hijo de que les destrozó la vida. Hace unos días mi esposa me compartió un artículo de un niñito. Escribió un periódico sobre un niñito que él decía: mamá, hoy voy a hacerte feliz. Eres la madre más hermosa, la madre más maravillosa. Aunque siempre me acusaste que por mi culpa mi papá se fue, aunque me acusaste o siempre me anduviste diciendo que yo destrocé tu vida, y aunque me estuviste diciendo siempre que ojalá no hubiera nacido hoy por ser Día de las Madres, te voy a hacer feliz. Y aquel niño se suicidó. No hay persona nacida en este mundo por casualidad. No hay accidentes biológicos, como algunos llaman. Si usted está vivo en este momento y sus padres le han dicho que por culpa de usted destrozó o se destrozó su vida, no les crea. A pesar de todo, Dios lo permitió. Una persona, a mi esposa y a mí hace muchos años, nos comentó llorando. Dice: ya estoy cansada de que mis padres me estén diciendo que por mi culpa tuvieron que casarse. Llorando nos dijo estas palabras: ya estoy cansada. Mi mamá siempre me echa la culpa de que por mí tuvo que casarse con ese hombre, porque se embarazó de mí. Desafortunadamente esta persona que nos comentó hace algunos años murió, víctima del cáncer también. Pero es triste que a veces los padres le echamos la culpa a los hijos de su nacimiento. Usted y yo nacimos porque Dios lo permitió. Usted y yo nacimos por el deseo de Dios, tal como Sansón. Dios permitió que naciera Sansón, pero Sansón nació en el momento exacto, en el momento cuando el pueblo más lo necesitaba. Dios permitió el nacimiento de Sansón cuando el pueblo más lo necesitaba. Y déjeme decirle, hermano y amigo, que usted y yo nacimos en el momento exacto cuando Dios quiso que naciéramos. Y porque nuestro pueblo nos necesita. No sé dónde usted viva, donde usted esté viviendo, su pueblo lo necesita. Y Dios permitió que usted y yo naciéramos en el momento y en el lugar exacto. Nació Sansón con un propósito establecido por Dios. Dios quiso que Sansón naciera en el momento exacto, en el lugar exacto, con el propósito exacto. Y el propósito que Dios tenía para Sansón era que él iba a liberar a su pueblo de la opresión de los enemigos. En aquel momento, los filisteos. Usted y yo hemos nacido con un propósito establecido por Dios. A usted y a mí nos toca encontrar cuál es ese propósito. Porque Dios tiene un plan para usted y Dios tiene un plan para mí. Diferentes. Ninguno es mejor que otro. Sin embargo, un plan maravilloso. No fácil. No es un plan fácil. No es un plan en el que todo va a salirnos fácilmente todo. Un plan maravilloso.
con sus problemas y dificultades. Yo le comento, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero a veces me pregunto, Dios, ¿por qué no me permitiste cuando yo estaba ahí en el quirófano o en terapia intensiva? Que yo estaba dormido y que me dijeron, que le dijeron más bien a mi esposa que ya en cualquier momento iba a partir. Yo a veces le digo, Dios, ¿por qué no me permitiste partir? Es mejor estar allá contigo, ¿verdad? Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Dios no me llevó en aquel momento? Porque yo sé que tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para usted. El pueblo en aquel tiempo, el pueblo de Sansón, estaba oprimido por los filisteos. Eran humillados, explotados, eran vejados, no tenían dignidad, habían perdido su dignidad. Entonces Dios permitió que Sansón naciera con un propósito establecido. El nombre de Sansón significa pequeño sol. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos. Usted y yo somos un sol pequeño, como Sansón. El sol pequeño imitador del sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Uno de los nombres del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que debemos ser imitadores de Dios. Somos el pequeño sol de este mundo. Pablo le dice a los filipenses que tenemos que ser luminares, brillar como luminares. Un luminar se habla acerca de un astro. Así como la luna refleja el sol hacia la tierra, así usted y yo somos esos pequeños soles como Sansón, con un propósito definido, un propósito establecido por Dios. Sansón nació para ser un triunfador, un ganador. Así es que, qué maravilla de Sansón. ¿Qué le parece si hacemos un recuento? Sansón nació de una manera milagrosa, tal como usted y yo. Es un milagro que estemos. La biología, la concepción es un milagro de Dios. Usted y yo estamos aquí en este momento, podemos ver, hablar por el milagro de Dios. Porque bien pudimos haber nacido con alguna discapacidad. ¿No cree que es motivo de darle gracias a Dios porque estamos con bien? Nació en el momento exacto. Si le hicieran la pregunta, ¿en qué época de la historia le hubiera gustado nacer? ¿Cuál escogería? Algunos dicen en la época del Señor Jesús, otros dicen en la época de Moisés, otros dicen en la época de la conquista de México, en la época del virreinato, no sé en qué época le hubiera gustado. Sin embargo, nacimos en esta época, con un plan que Dios tenía o tiene para nosotros, un plan establecido. Nacimos en el lugar exacto, en el momento exacto, con el propósito exacto. Todos tenemos un propósito. Nacimos para ser triunfadores, quizás no con los reflectores del mundo, pero nacimos para triunfar en el nombre del Señor Jesús, para el Señor Jesús, para que el Señor Jesús sea glorificado, para que toda la honra y la gloria sea para Él, no para nosotros. Desafortunadamente hay ahorita muchos predicadores que solamente buscan la fama y el poder. Hace rato platicábamos acerca de algunos, mi esposa y yo, acerca de algunos, pues que dicen ser predicadores, pero lo único que buscan es el dinero y la fama. Más dinero y más fama. Fuimos nacidos o nacimos para ser triunfadores. Ya somos, dice Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En el nombre. Y la palabra nombre significa en la autoridad. Como cuando alguien viene y toca la puerta y dice, ábrame en el nombre de la ley. Ábrame en la autoridad de la ley. No abrimos la puerta porque viene tal persona. Lo abrimos por la autoridad con la cual viene. Ábrame en el nombre de la ley. Así en el nombre de Jesús somos triunfadores. Con la autoridad de Jesús para glorificar a Jesús. Sin embargo, Sansón, en medio de todo eso, en medio de todos los privilegios, tenía ciertas responsabilidades. Y aquí es donde no nos gusta. Las responsabilidades de Sansón.
Él tenía que guardar ciertos votos, y votos habla acerca de compromiso. Un voto es cuando decimos, Señor, me comprometo a, y decimos tal cosa. Yo por eso no creo mucho en esas oraciones que muchas veces hacemos. Señor, si me sacas de esta, te prometo que. Si me sacas de este problema, te prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia. Y nos saca del problema y se nos olvida. Señor, te prometo que si me sacas de este problema, ahora sí voy a leer toda la Biblia. Y sí, nos saca el problema y comenzamos a leer, pero al segundo o tercer día se nos acaba el voto, ¿verdad? Sansón tenía sus votos, sus compromisos. El compromiso era no beber ninguna o no beber nada que fuera embriagante, nada que tuviera que ver con la vid, ni siquiera el fruto. No tenía que acercarse a nada que estuviese muerto, ya fuera animal o persona, no debería acercarse. Y no debería comer ninguna cosa de la cual Dios consideraba inmunda. Y la última, no cortarse jamás el cabello. Le repito, el poder de Sansón no residía en su cabello. Su cabello era simplemente una forma en la cual él se comprometió a Dios a no cortárselo. Era algo que se usaba en aquel tiempo, una costumbre de aquel tiempo. No es algo que hoy tenemos que hacer. Ya esas costumbres ya pasaron. Era un asunto de usos y costumbres de los pueblos de aquel tiempo. Sansón no debería cortarse el cabello, no debería comer ninguna cosa que Dios hubiese determinado como inmunda, y Dios ya había establecido en el libro de Éxodo o en el Antiguo Testamento lo que conocemos como la ley, que ellos ya tenían en aquel tiempo los mandamientos de qué comidas podrían ingerir y cuáles no. No acercarse a ningún muerto, no tomar ninguna bebida embriagante. Entonces eran los compromisos que Sansón tenía. Hermano, amigo, Dios nos quiere bendecir. Dios dice que somos más que vencedores. Ya somos triunfadores. Dios ya tiene todo preparado para que seamos triunfadores. Sin embargo, tenemos que cumplir algunos compromisos. Ahí es donde no nos gusta. Compromiso. Algunos dicen, pues sí, yo me quiero acercar a Dios, pero cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando tenga ganas. No quiero que sea una obligación. Déjeme decirle que si no hay compromiso no podemos hacer nada. Cuando entramos a un trabajo, nos comprometemos a entrar a una hora y a salir a una hora. Nos comprometemos a que vamos a ingerir nuestros alimentos a cierta hora. Nos comprometemos a que vamos a ir tal y cual, de tal día a cual día. Nos comprometemos a que va a haber tiempo extra, nos vamos a quedar o no nos vamos a quedar. En un trabajo hay compromisos. En la escuela hay compromisos. En la escuela nos dicen que tenemos que entrar a las 8 o 7 de la mañana, dependiendo, y salir a tal hora. Compromiso. Dios requiere personas con compromiso, comprometidas. Quiere ser usado por Dios, tiene que comprometerse. Es por eso que hoy vivimos o tenemos muchos cristianos a medias, porque no hay compromiso. Fíjese que todos los cristianos siempre andamos a la defensiva. ¿Por qué a la defensiva? Siempre andamos con que, ay, oren para que el diablo no me ataque. Siempre andamos con que, ay, es que tengo problemas, oren por mí. Dios, hermano, nos enseña no a ser defensivos. Dios nos enseña a ser ofensivos para el reino de Satanás, ofender al reino de Satanás. ¿Cómo? Ganando personas para Cristo, edificándolas. No vivir vidas donde siempre, ay, pobrecito de mí, tengo problemas. Es que hoy estoy desanimado. ¿Cuántos hermanos no hay desanimados hoy? Pero muchas veces están desanimados por su falta de compromiso. O porque han tenido ciertamente una vida triste, una vida de muchos problemas. Desde niños sufrieron mucho, pero no se han apropiado de las promesas del Señor.
Las dificultades nos hacen más fuertes o nos aniquilan, nos derrumban. Así es que, ¿de qué tipo de persona es usted? ¿De los que se hacen más fuertes a través de las enfermedades, de los problemas, de las situaciones difíciles? ¿O es una persona que cada vez se hace más débil por los problemas? En Cristo somos más que vencedores. Dios tenía todo preparado, todo, para que Sansón fuera una persona triunfadora, un libertador triunfante. Dios tenía todo preparado para que Sansón fuera el más grande de todos los jueces. Así como Dios tiene todo preparado para que usted y yo seamos triunfadores. Y no vivamos vidas cristianas mediocres, vidas cristianas a medias. Dios quiere que usted y yo seamos libertadores de nuestros compatriotas o de la gente que está a nuestro alrededor. Porque acuérdese que la Biblia enseña, el que se hace pecado, esclavo es del pecado. Y Dios quiere usarnos para liberar a esas personas a través de Cristo Jesús, no a través de nuestras fuerzas, no a través de nuestras habilidades, a través del Señor Jesús y de su poder. Entonces, Sansón hizo algunas proezas maravillosas. Mire, en el libro de Jueces capítulo 14, ahí nos dice que Sansón mató a un león con sus propias manos. Imagínense, nosotros vemos un león, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos si vemos un león que se nos aparece? A correr, ¿no? Como nuestra frase coloquial, no quiero ser grosero, pero decimos patitas, ¿para qué son, verdad? Y a correr. Fíjese, Sansón se enfrentó a ese león sin arma alguna, con sus propias manos, lo mató. Fíjese qué proeza. Dice que cazó, en el libro de Jueces capítulo 15, dice, cazó 300 zorras. Cazó a 300 zorras. Imagínense, si para cazar una zorra se batalla, cazar 300, alcanzar corriendo a esas zorras o no sé, con trampas, pero cazó 300 zorras. Las amarró cola con cola y dice, les puso una tea, una antorcha, para quemar sembradíos. Es una situación mala que él hizo en aquel momento, pero ciertamente fue una proeza conseguir 300 zorras o cazarlas. Dice en Jueces capítulo 15 que mató a 1000 filisteos usando simplemente una aguijada o una quijada de burro como arma. Agarró la quijada de un burro ahí, la encontró y con esa, como si fuera un hacha, no sé, empezó a matar 1000 filisteos. Así es que Dios quiere que usted y yo hagamos proezas. Dice en el Salmo 60, versículo 12, en Dios haremos proezas. Dios quiere usarle para hacer proezas. No un milagro, quizás de sanar a un enfermo. Quizás no como muchos pregonan, de resucitar a un muerto. La más grande proeza que usted y yo podemos hacer es que las personas sean liberadas de la esclavitud del pecado. Que sean liberados de la esclavitud de Satanás. Esa es la proeza más grande. Y no solamente eso, liberarlos y llevarlos a un crecimiento para que también lleguen a ser personas triunfadoras en Cristo Jesús. Es la más grande proeza. Dios quiere hacer proezas en usted o a través de usted. El problema de Sansón fue que no siguió las indicaciones de Dios. El problema de Sansón es que cayó y su caída fue estrepitosa. ¿Por qué cayó Sansón? ¿Por qué no cumplió al 100% los planes que Dios tenía para él? Porque es que Sansón, aquel grande hombre que Dios, el cual ya tenía preparado grandes cosas, no las logró. Tal como a muchos de nosotros nos está pasando o nos ha pasado. Y muchos creyentes que desafortunadamente ya partieron o afortunadamente ya partieron, pero desafortunadamente no cumplieron con esos planes. Número 1, no siguió las indicaciones de Dios. Sansón no siguió
las instrucciones que Dios le había dado. Dios le dijo, no beber vino. Bebió vino. Dios le dijo, no tocarás a ningún muerto, ningún animal muerto. Mató a un león, ciertamente. Pero a los pocos días pasó y a ver qué sucedió con el cuerpo del león. Y dice que encontró un panal de miel. Se acercó, tocó al león, sacó el miel, el pedazo de panal de miel, y lo empezó a comer y le dio a sus padres. Se embriagó, tocó animal muerto y permitió que Dalila le cortara el cabello. Le reitero, van varias veces que le digo, el poder de Sansón no estaba en el cabello. El cabello era símbolo de la obediencia y la comunión que tenía con Dios. Él permitió que Dalila, una mujer filistea, Dios le había dicho también eso, no deberás acercarte a mujeres, Dios ya les había dicho, ninguna extranjera. Sansón desobedeció y anduvo con mujeres extranjeras. Dalila, la peor de todas, le cortó el cabello. Sansón no solamente no siguió las indicaciones de Dios, realmente jugó, las usó como juego, jugó con los mandatos de Dios. Creyó que nunca le pasaría nada malo o que siempre se saldría con la suya. A veces pensamos que podemos ofender a Dios, pecar y nos vamos a salir con la nuestra. No, tarde o temprano, esas cosas malas que hicimos nos alcanzan. Tarde o temprano la justicia de Dios llega. Dalila jugó con ella 3 veces y la tercera fue la vencida, como decimos. Si me hacen esto en mi cabello, voy a ser como cualquier hombre. Si me amarran, voy a ser como cualquier hombre. Si me amarran con ciertas cosas, voy a ser como cualquier hombre. Y salió Sansón libre. Pero a la tercera le dijo a Dalila, si me cortan el cabello, seré como cualquier hombre. Hermanos, amigos, Satanás usará su astucia para llegar a nuestro lado débil y derrotarnos. No podemos salirnos con la nuestra. No podemos beber alcohol. Una cervecita, una copa de vino, ¿qué tiene? Una no es ninguna. Tarde o temprano nos llegará la factura. Vámonos de parranda, vamos acá, vamos allá, vamos a estar haciendo esto, vamos a hacer lo otro. Tarde o temprano, el juicio de Dios llega. ¿Sabe usted cuál es su debilidad? O más bien, reconoce cuál es su punto débil. Ha hecho un examen, un autoanálisis de cuál es su punto más débil. Quizás no sea licor, algunos que nunca hemos bebido, nunca nos hemos embriagado, podemos ver una botella de alcohol y no nos va a pasar nada, no sentimos nada. Pero hay gente que nada más viendo una botella de alcohol, su mente se transforma, se trastorna y quiere. Quizás no nos afecte el alcohol, pero a lo mejor nos afecta otras cosas. Quizás oír lo que no debemos. Quizás nuestra debilidad no es el alcohol ni escuchar cosas, pero a lo mejor nuestra debilidad puede ser hablar lo que no debemos hablar. O tener pensamientos que no deberíamos tener pensamientos. ¿Cuál es su punto débil? Satanás encontró el punto débil de Sansón. Y Sansón fue derrotado. Como muchos cristianos hoy en día hemos sido derrotados.
Sansón, cuando Dalila le cortó el cabello, fíjese lo que pasó. Sansón perdió su cabello, que no era la fuente de su poder, era simplemente una representación de la unión que él tenía con Dios, de su compromiso con Dios. El cabello era simplemente una forma en la cual le recordaba que no se pertenecía a sí mismo, sino que él le pertenecía a Dios. Se lo cortaron su cabello. Cuando le cortan el cabello, dice ahí en el libro de los jueces que Sansón se debilitó. Dalila lo vio debilitado y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón pensó: otra vez voy a salir, otra vez voy a matar a esos filisteos. Y no fue así. Dios se había alejado de él. Lo tomaron y dice en el libro de jueces que le sacaron los ojos. Qué triste, muy triste. Perdió su cabello, perdió su vista. Cuando perdemos, hermanos, cuando perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos la visión de las cosas espirituales y solamente vemos los deleites del tiempo presente. No vemos para el futuro. No queremos servirle a nuestro Señor como deberíamos. Perdió su cabello, perdió la vista, perdió su dignidad. Dice ahí en el libro de los jueces también que cuando estaban los filisteos en una fiesta religiosa para su Dios, le dijeron: tráiganse a Sansón para que juguemos con él. Perdió su dignidad. Después de haber sido un gran juez, se convirtió en un esclavo. Lo trataron como un animal de molino. Lo agarraron para moler. Sus enemigos se burlaron de él. ¿Sabe que Satanás nos brinda tanta diversión, variedad, deleites, para luego burlarse de nosotros y hacer que los demás, especialmente familiares y amigos, se burlen de nosotros con nuestra caída y nuestro fracaso? A veces hay gente que: ándale, échate una cerveza, y no, hasta que por fin accede. Esto testimonio de algunos hermanos, y beben. Después está la gente burlándose de ellos. Ahí está, no, que tú muy hermano. Ahí está, no, que muy fuerte. Y empiezan a burlarse. Sansón perdió la dignidad después de ser un gran juez, un hombre poderoso y fuerte. Se convirtió en un animal. Lo convirtieron en un animal de molino. Lo convirtieron en un juguete. Querían divertirse con él. Y ahí en el libro de Jueces, capítulo 16, dice que Sansón entró al templo donde estaban todos los filisteos, que pidieron que viniera para burlarse de él. Había un muchachito que lo llevaba y le dijo: Sansón, ponme en las columnas. Ponme en las columnas. Accedió, lo llevaron. La gente burlándose. Me imagino ahí la gente carcajeándose. Ahí está, ¿no? Que el hombre más fuerte de todos. Y mira, burlándose de Sansón. Un espectáculo terrible. Miles de personas burlándose de él a carcajadas. Sansón, sabiendo que había fallado y que no había cumplido todo el propósito que Dios tenía para él, le hizo una última petición a Dios.
déjame vengarme de mis enemigos, déjame destruirlos. En aquel tiempo, en ese momento que Sansón entró a ese edificio, era un templo para el dios Dagón, el dios del mar. Los filisteos lo adoraban. Era una estatua que tenía forma de ser humano y con cola de pescado. Por eso ese asunto de a veces tomar el pescado como símbolo de Cristo no es del todo real. Realmente a veces el asunto del pescado tiene que ver más bien con el dios Dagón. El templo del dios Dagón, miles de personas. Sansón le pide al muchacho, ponme en las columnas, amárrame y ponme ahí. La gente burlándose, imagínense aquel momento, imagínense esa escena, miles de personas burlándose del hombre en aquel tiempo más fuerte, a carcajadas, riéndose de él. Sansón, ciego, dice que ya le empezaba a salir el cabello. Puesto en las columnas, y clama a gran voz, Señor, permíteme vengarme de mis enemigos. Y con toda su fuerza, con todo el poder que Dios le permitió en aquel momento, tumbó las columnas y el templo se vino abajo y miles de personas murieron. Y también él. Así es que Sansón perdió su cabello, su vista, su dignidad y perdió la vida. No cumplió el plan que Dios tenía para con él. Lo cumplió a medias. Ciertamente mató más filisteos en aquella ocasión que en toda su vida, dice ahí. Sin embargo, no cumplió todo el plan que Dios tenía para con él. Así es que, hermanos, amigos, algunos estamos como Sansón, a medias, porque no queremos comprometernos más. Algunos hemos perdido la visión de lo que es la iglesia, de lo que es seguir al Señor. Algunos hemos perdido la visión de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que ha sido rescatarnos de la condenación eterna. Hemos perdido nuestro primer amor, como dice en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Algunos hemos perdido la visión, la vista. Algunos hemos perdido la dignidad porque nos hemos vuelto unos simples espectadores del mundo. Hemos perdido la dignidad porque no estamos a la altura de la situación. Ahorita en estos momentos, cuando está la dichosa pandemia, es cuando Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a enfrentarse a estas situaciones y compartir a Cristo Jesús. Algunos no queremos, perdemos nuestra dignidad porque no estamos a la altura. Y lo más triste es que algunos están como muertos. No hacen nada para la obra del Señor. Están como muertos, viviendo vidas mediocres, dándole gusto a los familiares, dándole gusto a los amigos, no comprometiéndose con el Señor. Dice el Señor Jesús a una de las iglesias, dices que estás vivo, pero realmente estás muerto. Y muchos cristianos estamos en una vida como si estuviéramos muertos, mediocres. Dios tenía planes maravillosos para Sansón, pero él no los cumplió todos, solo una parte. Su trabajo quedó a medias. Necesitamos aprender de Sansón, hermanos, que somos un pequeño sol reflejando el sol de justicia, ciertamente como Sansón,
Pero si Sansón no cumplió los planes, nosotros sí debemos cumplirlos. Necesitamos aprender de Sansón las cosas que sí debemos hacer y las cosas que debemos dejar. Tenemos que seguir las indicaciones del Señor, no las nuestras, no las que nos parecen. Dios no debe ser una opción, Dios es una necesidad y Dios es nuestra primera necesidad y nuestra primera opción. Los amigos, los familiares que si nos llegan visitas para el domingo, déjelos. Usted siga al Señor. Y no lo estoy diciendo que los abandone. Simplemente de una forma correcta podemos decirle, mira, yo en este momento es hora de servir a mi Dios. Si gustas acompañarme, te invito. Si no te gusta, no quieres, no hay problema, pero espérame, mira, es una hora, hora y media, no tardo. Aquí está tu casa. Es lo que mi familia y yo hemos hecho cuando nos llegan familiares. A la hora de reunirnos, los invitamos. ¿No quieres? No hay problema, no me voy a enojar. Sin embargo, mira, aquí está mi casa, está la televisión, está eso, hay comida, hay para que te hagas tu cafecito. Yo voy a adorar a mi Dios. Regreso en tal tiempo. ¿Y sabe qué? La gente a veces va a decir, no, no hay problema. No hay problema, vete. La gente va a entender. Y si se enoja, pues es su problema. Pero hay cristianos que cuando llegan familiares, amigos, que llegan a la mera hora a veces. No, ya no fui, ¿por qué? Es que me llegó visita. Pues hermano, invítelo. Cumpla su propósito. Sansón, el hombre que cumplió a medias los planes de Dios. Hoy vivimos una época donde la mayoría de las iglesias vivimos vidas mediocres, a medias. Donde los cristianos cumplimos nuestros planes o los planes de Dios para con nosotros a medias. Porque no se atraviese una fiesta, no se atraviese un paseo, no se atraviese un familiar, no se atraviese el fútbol, no se diga aquí en Monterrey. A mí me gusta mucho el fútbol y fue mi Dios un tiempo, reconozco. Sí, hermano, lo reconozco. Un tiempo el fútbol fue mi Dios. Y hay muchos cristianos que el fútbol es su Dios. No se diga Rayados y Tigres. Oh, primero Tigres, primero Rayados antes que Dios. Ese es su Dios. Rayados y Tigres aquí en Monterrey. Y en otras ciudades otro equipo X, ¿no? O quizás otro deporte. ¿Cuál es su Dios? Sansón siguió a Dios a medias. Hoy vivimos muchos cristianos a medias. Yo le invito que tomemos hoy una decisión. No ser como Sansón, cumplir a medias. Sansón tuvo grandes cualidades que usted y yo tenemos, diferentes pero las tenemos. Planes que Dios tenía para él maravillosos. Con dificultades, ciertamente. Con problemas, ciertamente. Pero con el poder del Señor salimos adelante. Sansón no quiso. Siguió sus propios planes y falló. Usted y yo tomemos la decisión de decirle a nuestro Dios, Señor, en primer lugar, perdóname porque no te he puesto en primer lugar. Y Señor, quiero cumplir los planes que tú tienes para mi vida. No quiero ser como Sansón. Quiero ser el hombre, quiero ser la mujer que tú quieres que yo sea. Que cumplas tus propósitos en mí. ¿Le gustaría decirle esto al Señor? ¿Qué le parece si hacemos una oración? Y le pedimos al Señor perdón y le pedimos que nos dé el poder para cumplir los planes que Él tiene para nuestra vida. No importa la enfermedad, no importa la situación, las carencias económicas. El Señor provee, el Señor nos da la fuerza para hacerlo. Yo le comparto, no quiero ponerme de ejemplo, yo le comparto. Ayer yo me sentía muy mal, antier también, hoy en la mañana. Hasta le había dicho a mi esposa,
sabes que no voy a poder hoy transmitir, no me siento bien, no puedo. Haz un anuncio de que no voy a poder. Y ya mi esposa no lo hizo, gracias a Dios que no lo hizo. Desobedeció. Me dijo, al rato lo pongo. Dije, sí, está bien. Pero Dios me dio la fuerza para hacer hoy en esta mañana, compartir. Ahorita voy a caer muerto, decimos en forma figurada. Pero hermano, tenemos que cumplir. Dios no nos deja. Dios tiene un plan. Si a mí Dios no me dejó partir de este mundo, estando a minutos en terapia intensiva, Dios también tiene plan para usted. Lo creo. Oremos. Padre, en esta hora te alabamos y te glorificamos porque tú eres todopoderoso. Te alabamos, Señor, porque tú conoces todas las cosas a la perfección. Nada se escapa de tu conocimiento. Nada se escapa, Señor, de tu sabiduría, porque tú lo conoces todo. Tú conoces nuestra palabra aun cuando todavía ni siquiera la hablamos con nuestra boca. Padre, en esta hora te pido que nos perdones, porque algunos no hemos cumplido el propósito que tú tenías para nuestra vida. Algunos estamos a medias, no hemos cumplido más que a medias. Perdónanos, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas cumplir el plan de manera completa, de manera íntegra, porque en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, porque nos permite ser parte de tu plan maravilloso en la salvación de las personas de este mundo, para que las personas puedan ir contigo, la libertad de la esclavitud del pecado. Así como tú tenías el plan para que Sansón liberara a su pueblo de los enemigos filisteos, tú tienes nuestro plan, o en nuestro plan está liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Gracias por este plan que tienes para con nosotros. Y te pedimos el poder y la fuerza para hacerlo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, los que nos están acompañando. Gracias por su tiempo y rogamos al Señor que esto sea una bendición para ustedes, para su vida. Gracias por los que han estado compartiendo estas enseñanzas de la palabra del Señor, que por su gracia nos permite tener y seguir adelante. Rogamos sus oraciones por nuestra salud. Lo más importante para mí es que pueda tener la fortaleza para seguir compartiendo. Le digo, hoy estuve a punto de no compartir por lo mal que me sentía. El medicamento que estoy tomando, alguno de este medicamento me derriba completamente, me vuelve somnoliento, no puedo levantarme, estoy muy mareado, camino como si estuviera ebrio, o como camina una persona ebria más bien. Entonces, rogamos de tus oraciones y les animamos a seguir adelante en el camino del Señor. Vamos a concluir con una oración y que Dios les bendiga. Señor, gracias hoy por esta oportunidad que nos brindas de acercarnos ante el trono de tu gracia, porque sabemos que podemos acercarnos porque nuestro Señor Jesucristo está a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has brindado. Rogamos por las personas que nos han acompañado, las personas que van a ser bendecidas de este mensaje después que sea compartido. Señor, por tu gracia estamos aquí. Fortalece nuestra vida. Te pedimos por las personas que están enfermas, que tienen problemas de salud graves, especialmente, Señor, por aquellas personas que tienen cáncer, Señor. Por aquellos niñitos que hemos visto, Señor,
aquellos niños que están sufriendo por cáncer. Me duele mucho verlos, Señor, en la quimioterapia. Bendícelos, Señor. Bendice a sus mamás y a sus papás que también sufren bastante. Por aquellas personas adultas que también van, bendícelas. Y por otras personas, Señor, que están sufriendo otro tipo de enfermedades también graves. Bendíceles, Señor, fortaléceles. Bendice a los hermanos que están sufriendo alguna enfermedad. Por sus familiares que también sufren, que atienden a los enfermos. Por mi esposa que también se cansa al atenderme, al cuidarme. Gracias por ella. Bendícela, Señor. Así como a los hermanos que cuidan a sus enfermos. Y de las personas que no te conocen y que están enfermas, que la enfermedad pueda ser motivo para acercarse a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos a sus órdenes en lo que podamos servirles con toda confianza a través de algún mensaje. Pueden contactarnos y rogamos y deseamos que el Señor Jesús pueda bendecirles hoy en este día y en el resto de la semana. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.